Buenas noches, bendiciones a todos los que sintonizan este su canal Frecuencia 33. Quien les habla, su hermano Enrique Soto, transmitiendo desde Panamá para el mundo. Hoy le vamos a dar continuidad al capítulo que hablábamos el día de ayer y lo hemos titulado como el capítulo 2 de Misterios de la Creación. Hablábamos ayer de el principio cuando Dios está creando todas las cosas. Entonces nosotros estamos tratando de guiar a ciertos hermanos que siempre tienen duda en la palabra. Entonces continuamos con la creación que hace Dios. Hay un detalle que quería comunicarles. Es alguien importante que Dios creó antes de toda la creación. Y que en el principio, cuando Dios está formando, Él dice, hagamos. En otras oportunidades dice, sea la luz. Y todo lo hace conforme a su palabra. Vamos a buscar, porque tienen la posibilidad de buscar en el libro de Proverbios, libro escrito por Salomón, Proverbios 8, versículo 22. Dice acá, la sabiduría es desde la eternidad. Leemos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yahweh me creó en el principio de sus creaciones, antes de todas sus obras. Está hablando aquí la sabiduría. Antes de que la eternidad fuese. Y en el principio, Dios, desde antes que Él hiciera la tierra. Es decir, que Dios creó a la sabiduría antes de crear a la tierra. Antes de que existieran los abismos, fui engendrada, dice la sabiduría. Y antes de que llegara a ser las aguas y las fuentes. Antes de que la tierra fuera hecha, los valles y el primer polvo de la tierra. Yo estaba con Él cuando Él formó los cielos, mientras trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, claramente vemos que antes de que Dios está haciendo toda su creación, Él creó a la sabiduría. Algunos hermanos dicen que cuando Dios dice hagamos al hombre, se estaba refiriendo a Cristo. Cristo en su humanidad espiritual, pues. Entonces, pero también vemos aquí este personaje de la sabiduría que Dios creó antes de toda su creación. Y está plasmado aquí en el libro de Proverbios y tiene bastante lógica, porque nada más con solo la palabra ya la sabiduría actuaba. Porque tenemos que estar claro que toda la creación está hecha de átomos, moléculas y todas aquellas cosas pequeñas, pues, que en la unión de una más otra, entonces va creando ciertas cosas. Entonces la sabiduría, por medio de la palabra de Dios, fue creando según todas las órdenes que Dios le daba. Entonces vemos este personaje, la sabiduría, que está en el principio de la creación. Todo se hizo con la sabiduría, lógicamente, como ella misma dice que ella estaba en la creación con Dios. Entonces seguimos revelando algunos misterios de la creación. También leemos
por acá, en la creación, que Dios hace al hombre y la mujer. Lo leemos aquí. Dios crea al ser humano. En el capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces Dios dijo, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio de los peces del mar, sobre las aguas de los cielos, sobre el ganado. Dios creó el género humano, varón y hembra los creó, y le dio una orden. Le dijo, además de su bendición, le dijo que fueran fructíferos, fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Muchas personas hablan de que aquí hay una primera creación donde supuestamente está Adán, ¿okay? Pero no con Eva. Hay una mujer que sale mucho en la mitología, que es una mujer llamada Lilith, según fue la primera mujer creada por Dios y que después se convirtió en demonio. Pero como nosotros estamos leyendo pura Biblia, no nos vamos a desviar con esa Lilith, que usted la puede buscar. Hay muchas escrituras sobre Lilith. Digo esto porque ha despertado mucha curiosidad, porque acá tiene que Dios hace al género humano y dice que hombre y mujer los creó. ¿Qué pasa luego? Luego nosotros vemos que Dios hace un huerto en el Edén y ahí pone a Adán. Eso está más adelante en el capítulo 2, versículo 4, que Dios hace un huerto en el Edén. Sabemos hoy por hoy que el Edén estuvo ubicado en Irak, lo que hoy es Irak, antigua Babilonia. Hay muchos estudios que han revelado a través del conocimiento y todo lo que se ha encontrado que el Edén, también por los ríos, pues, el Éufrates, el principal, dicen que estaba hoy en la ciudad de Irak. Entonces Dios planta un huerto en el Edén y ahí pone a el hombre, a Adán. Cuando ve que Adán está solo, dice que necesita que Adán tenga una ayuda idónea y hace caer en un sueño profundo a Adán, el cual luego le saca la costilla y crea a Eva. Sabemos que cuando Dios crea a la mujer, no va a explicar científicamente cómo lo hizo, ¿ok? Pero al caer el hombre en un sueño profundo, como dice la escritura, vemos entonces que Dios está poniendo como una especie de que hoy por hoy llamamos anestesia, y saca una costilla. Podríamos hablar de la costilla, las células madres que se encuentran por acá atrás. Entonces Dios en su creación, y lógicamente no va a estar explicando al ser humano antiguo que no tiene la tecnología que hoy tenemos de cómo va a crear a Eva. Lo cierto es que Adán cae en un sueño profundo y Dios forma a Eva. Cuando Adán se despierta, esto es lo que dice: esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, por cuanto fue tomada del varón, esta será llamada mujer. Entonces vemos aquí que Adán dice: esta es ahora, es decir,
que pareciera que en la primera creación era otra mujer, la cual salió mal. Hay muchos libros, hay mucha escritura que hablan de esa primera mujer, pero no vamos a entrar en detalle sobre esto. ¿Ok? Entonces, nosotros seguimos revelando algunos misterios de la creación. Entonces, ya hemos dicho que Dios crea en principio a la sabiduría y que por medio de ella Dios habla y ella obedece y empieza a hacer varias de las creaciones. Vemos cómo Dios hace al género humano hombre y mujer y le da la orden de multiplicarse y que poblen la tierra. Entonces vemos que hay como una creación antes de, ¿okay? Porque también hay muchas preguntas de la gente cuando dice dónde sacó Caín a su esposa, y por ahí mucha gente especula, pues, pero vemos aquí que hay una creación antes de. Bueno, continuamos con la creación. El hombre está en el Edén. Dios le dio la orden de que pudiera comer todos los frutos al hombre en el Edén, pero se lo dijo al hombre, no se lo dijo a la mujer. ¿Okay? Le prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se lo dijo fue al hombre, no estaba la mujer todavía. Es decir, que el hombre es quien le transmite la información a la mujer, pero es posible que no le haya transmitido con la fuerza y la potestad como Dios se lo comunicó al hombre. Y por eso la culebra que vemos acá, que es uno de los animales más astutos, hace que Eva caiga y pruebe, coma el fruto prohibido. Además, y hablando de este fruto prohibido, el cual mucha gente dice que es un fruto simbólico, no es una manzana. Este fruto, hoy por hoy sabemos que es un fruto que se encuentran por allá, por aquellos países, que se llama etrog. El etrog, al parecer, es el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Entonces, Eva, que fue persuadida por la serpiente, come del fruto del etrog, come del fruto prohibido y por ende cae en pecado. Otros estudiosos de la palabra dicen que el hombre cae en pecado no tanto por comer el fruto, sino por desobedecer a Dios. Entonces, ahí se activa una ley que Dios creó. ¿Cuál ley se activa ahí? La que vemos que dice la paga del pecado es muerte. Entonces entra el pecado por la desobediencia y por ende se activa una ley. La paga del pecado es muerte. Entonces ya el hombre ha caído en pecado, tiene su libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo y cae en pecado. Vemos todo el trama de la culebra que convence a la mujer de que coma del fruto prohibido. La mujer come, después le ofrece a Adán, quien también come, y después Dios le pregunta a ellos qué fue lo que hicieron. Ellos se dan cuenta de que están desnudos y Dios le dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Vemos que
Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la culebra y por ende cae en desgracia la creación, el ser humano. ¿Ok? Entonces aquí entra el pecado. Lo que Dios en su creación, conforme a los días, todo era bueno, porque decía, Dios hizo los cielos y la tierra y vio que todo era bueno. Vemos ahora cómo se introduce el mal. Acá hay una representación de Satanás por medio de la serpiente, que fue según que hace que la mujer caiga en pecado y logró persuadir a la mujer. ¿Ok? Era más fácil pues, que convencer al mismo hombre, y el hombre, por tener a su mujer, que era su ayuda idónea, entonces la mujer lo convence de comer el fruto y ambos pecan. Desde allí entonces se activa esta ley, que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios saca al hombre y a la mujer del huerto de Edén y los saca de allí, y ellos van a poblar hacia otro lugar. ¿Okay? Pero ya llevan la culpa del pecado. ¿Okay? Vemos nosotros que cuando el hombre cae en pecado y se activa la muerte, que no muere en el instante, sino con el transcurrir del tiempo, podemos nosotros decir que la creación de Dios, el hombre, era para que no muriera, era para que viviera eternamente. Entonces, producto de que Adán lo hizo mal, entonces es activada en los cielos un rescate. ¿Cuál es el rescate? Que como el primer hombre fracasó, Adán, entonces se activa el cielo para que desde ya se organice y venga Cristo. Jesús, en su caminar por la tierra, siempre dijo: en el principio se habla de mí, en el principio está escrito de mí. Y en las consecuencias, cuando Dios pone todos los castigos por la desobediencia, que le dice al hombre: ahora tú vas a comer con el sudor de tu frente, le pone a la mujer los dolores de su preñez, y a la culebra, a la serpiente, le dice: debido que a lo que has hecho, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Es el castigo a la serpiente. Pero además, dice acá en el capítulo 3 de Génesis 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él te hollará la cabeza y tú le herirás en su talón. Eso está hablando del Mesías. Leía yo un libro hace mucho tiempo de Juanjo J.J. Benítez. Él hace una acotación muy interesante. Cuando se activa la orden de que Jesús viene a la tierra, es como cuando el Papa va a una ciudad o a un país y se activa todo un protocolo de seguridad, se crea un Papa móvil y se hacen varias cosas: dónde va a estar el Papa, dónde se va a alojar, dónde van a hacer las presentaciones, y se escoge todas esas cuestiones. Entonces hace una semejanza a que en el momento de que el hombre
peca, se activa en el cielo, ¿ok? Una orden. Jesús va a la tierra. En ese momento los ángeles empiezan a hacer un trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, a canalizar todo para que el Mesías llegue a la tierra. ¿Okay? Y se empiezan a hacer todas esas diligencias. ¿Cuáles? Bueno, ¿por dónde va a venir la generación del Mesías? Se hace un pueblo. Recordemos que más adelante Dios crea de Abraham y su simiente, crea todo el pueblo de Israel, que son los hijos de Israel, que más adelante pasan a ser las tribus de Israel. ¿Okay? Y hoy el Israel que conocemos. Entonces se activa todo un protocolo para que el Mesías descienda del cielo y venga ahora a habitar con nosotros. Entonces hay que buscar un pueblo. Dios crea un pueblo que es el pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que estar claros que la palabra, hay un proyecto divino, proyecto que Dios siempre ha tenido con la muy buena intención. Que salió mal, entonces hubo que rescatar todo lo que se perdió, y por eso empieza un proceso de rescate para que el Mesías venga a la tierra. Y eso estaremos hablando en otros estudios más adelante, de la descendencia del Mesías, por dónde viene la descendencia, cómo nace el Mesías, todo lo que se articuló para que el Mesías viniera, cómo reconocer el Mesías. Otros no reconocieron al Mesías, otros todavía no lo reconocen, pero todo eso está escrito. ¿Okay? Que unos no lo van a reconocer y otros sí, y otros lo van a reconocer después que Dios le quite la ceguera que tiene en sus ojos. Entonces, con este capítulo ya concluimos la parte de misterios de la creación. Faltaba añadirle esas otras cosas para terminar y completar este capítulo de misterios de la creación. Bueno, que esto sea de bendición para todos los hermanos y espero verlos pronto. De mucha bendición sería para mí que le den el me gusta, y vamos a ir perfeccionando a medida que pasa el tiempo, perfeccionando el canal, perfeccionando los estudios, perfeccionando todo en cuanto tiene que ver con la palabra de Dios. Claro, con la guía del Espíritu Santo seguiremos avanzando y contestando algunas preguntas, dudas de algunos hermanos. Estamos trabajando para próximamente hacer los en vivo, donde allí estaremos respondiendo en directo algunas de las preguntas. O sea, hasta aquí, hermano, hemos llegado el capítulo de Misterio de la Creación. Les habló su hermano Enrique Soto desde la ciudad de Panamá. Bendiciones y buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad.